Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la más cordial bienvenida al Auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología. El día de hoy contamos con la presencia de Diego Prieto, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pedro Luis Echeverría Alegría, director del sector internacional tercero de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eric Tardif, asesor jurídico, Delegación Regional de la Cruz Roja Internacional para México, América Central y Cuba. Ana Zafiro de Sarkuri, secretaria del Consejo Internacional de Museos ICOM México. Luis Herrera Lazo, director general del Grupo Copán. Y Francisco López Morales, director del Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pediremos al antropólogo Diego Prieto nos dirija sus mensajes. En primer lugar, quisiera enviarles un saludo muy afectuoso de nuestra directora general, Teresa Franco, que atraviesa por una circunstancia familiar inesperada y desafortunada que ha determinado su retraso, probablemente la imposibilidad de estar con ustedes, de estar con nosotros en esta interesante y muy necesaria charla. En particular quisiera expresar un saludo muy afectuoso para el licenciado Pedro Luis Echeverría Alegría, director de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos complace mucho su presencia, así como la de Eric Tardif, asesor jurídico de la Delegación Regional de la Cruz Roja Internacional para México, Centroamérica y Cuba, de la maestra Ana Shapiro de Sarkuri, secretaria del Consejo Internacional de Museos, ICOM México, del maestro Luis Herrera Lazo Mijares, director general del Grupo Copán Sociedad Civil, y de nuestro colega y amigo Francisco López Morales, conocido de todos ustedes y director del Patrimonio Mundial del INAH. Cuando nuestra directora propuso esta charla, lo hizo pensando que es fundamental que desde la cultura podamos hacer frente con el análisis y también con la denuncia a esta escalada de violencia criminal que está aquejando a distintas regiones del mundo, muy particularmente en el continente africano, en el Medio Oriente y ahora también en algunas ciudades de Europa. Efectivamente es algo que tenemos que abordar, que tenemos que denunciar, que tenemos que analizar para comprender la circunstancia en que estos conflictos aparecen y para poder plantear la necesidad de recuperar el espíritu que dio lugar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y que, entre otros propósitos, tienen que ver con el desarrollo de una cultura de paz y con el compromiso de los estados, las naciones, los pueblos, los grupos sociales diversos por la conservación del patrimonio, de los valores y de los bienes culturales que hacen a la humanidad. Los conflictos armados, sabemos, son eternos enemigos de la humanidad, de la civilización humana, de la cultura y del patrimonio cultural y natural que constituye o constituido por un conjunto de bienes, saberes, valores y símbolos que le dan a los grupos humanos pertinencia, sentido, razón de ser.
la Convención de La Haya de 1954 fue culminación de un esfuerzo común de los países reunidos en la UNESCO y tuvo la virtud de introducir el concepto de bienes culturales bajo una noción más completa al contemplar, además de las obras de arte y de los lugares de culto, todos aquellos bienes, valores y símbolos que constituyen la manifestación cultural de los pueblos y que, por tanto, deben ser conservados y protegidos frente a las conflagraciones mundiales y frente a las diversas manifestaciones de violencia y destrucción que aparecen periódicamente en regiones diversas del planeta. México, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha desempeñado un papel primordial en relación con el impulso y la promoción de una cultura de paz y de la protección de los bienes culturales como baluartes del espíritu de concordia, entendimiento y diálogo que debe prevalecer entre todas las naciones. Las normas internacionales y nacionales que rigen el fomento de la cultura y de la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial, están fundamentados en las normas de derecho internacional humanitario, así como en la Constitución Política de México, que desde el año 2011 ha consagrado las diversas convenciones internacionales que hablan de derechos humanos como ley constitucional de México. El Gobierno de México tradicionalmente ha conferido su apoyo a cualquier iniciativa que busque adecuar o hacer más eficaz el marco jurídico internacional en cuanto a la protección de los bienes culturales, así como en lo que se refiere a la prevención del tráfico ilícito y la pronta restitución de los bienes culturales a los países, naciones o pueblos a los que pertenecen. La aplicación de programas de educación, de formación y de sensibilización cultural sobre los temas patrimoniales en cuanto a la necesidad de proteger, respetar y conservar los bienes culturales constituye un ámbito esencial de las medidas y las acciones que deben tomarse en tiempos de paz y también en tiempos de confrontación violenta, con el fin de evitar una indiscriminada destrucción de los mismos, a la vez que se permite la elaboración de sistemas eficaces de protección ante cualquier situación imprevista o amenaza de orden natural o antropogénico. Existen desafíos y riesgos devastadores que urgentemente hay que atender para poder así definir estrategias, métodos y técnicas que contribuyan, en primer lugar, a la adopción y aplicación por parte de la comunidad internacional de una protección más puntual y firme de los bienes que integran el patrimonio cultural y natural del mundo mediante instrumentos de protección más eficaces. En segundo lugar, poder generar mecanismos en contra del tráfico ilícito de bienes culturales con el propósito de establecer políticas y estrategias de acción comunes y de mayor efectividad para evitar esta actividad ilegal y delincuencial. Y en tercer lugar, promover una acción articulada entre las diversas dimensiones o enfoques dentro del campo del patrimonio cultural y natural para propiciar que las convenciones internacionales que la UNESCO ha promovido y ha promulgado puedan interactuar y con ello reforzar la protección supranacional del patrimonio cultural, del patrimonio natural, de la diversidad cultural y del patrimonio inmaterial. Desde hace varios años se ha cuestionado en el seno de las Naciones Unidas por qué no han sido unificadas las listas de bienes bajo protección reforzada y de bienes bajo protección especial de la Convención de La Haya con las listas del patrimonio mundial, cultural y natural, del patrimonio mundial en peligro, de la Convención del Patrimonio Mundial, así como de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, para aplicarlas en el marco del derecho internacional humanitario. La Declaración de México de 1982 nos recuerda que, cito, en un mundo convulsionado por diferendos que ponen en peligro los valores culturales de las civilizaciones, los Estados miembros y la propia UNESCO deben multiplicar los esfuerzos destinados a preservar tales valores
y a profundizar su acción en beneficio del desarrollo de la humanidad. Termina la cita. No podemos olvidar, mucho menos en estos momentos, que, vuelve la cita, una paz duradera debe ser establecida para asegurar la existencia misma de la cultura humana. La Dirección General de la UNESCO presentó en marzo pasado, en Bagdad, Irak, la campaña mundial en redes sociales Unidos por el Patrimonio, destinada a contrarrestar la propaganda de odio y recabar la participación de los jóvenes de todo el mundo para proteger el patrimonio de toda la humanidad frente a las ideologías extremistas. Apoyada en todas estas campañas que han circulado en las redes, no en mi nombre. Asimismo, durante los trabajos de la sesión 39 del Comité de Patrimonio Mundial, llevados a cabo en Alemania, los Estados parte adoptaron la Declaración de Bonn sobre el Patrimonio Mundial, que condena, cito, los ataques bárbaros, la violencia y los crímenes perpetrados en los últimos tiempos. Termina la cita. El documento recomienda que la dimensión cultural sea integrada a los esfuerzos de paz de las Naciones Unidas, así como que la UNESCO coordine la respuesta internacional para la protección del patrimonio en caso de conflicto o de catástrofes naturales. Hay que recordar con la UNESCO que la paz primero se construye en la mente de las personas. En el contexto de la definición de una nueva Agenda Mundial para el Desarrollo, México, junto con la UNESCO, debe establecer programas puntuales para proteger la cultura y el patrimonio, claves para la consolidación de la paz. Como lo ha señalado la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, debemos responsabilizarnos todos para tomar decisiones que favorezcan el diálogo, la tolerancia, la comprensión y la paz mundial. Y en ello la participación de los jóvenes es fundamental, pues deben siempre recibir inspiración y educación para la paz. Cita de la directora Bokova. Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, como es el espíritu, en el espíritu de la Constitución de la UNESCO de 1945, ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha convocado a esta mesa redonda, alentada por nuestra directora general, María Teresa Franco, para que en la mente de los hombres podamos hacer que perseveren los baluartes de la paz, una paz basada en la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Agradecemos a todos ustedes su presencia, particularmente a quienes accedieron a participar en esta mesa de reflexión, en este encuentro de diálogo interdisciplinario que pretende generar propuestas encaminadas a obtener una mayor comprensión sobre la protección y el manejo de los bienes patrimonio de la humanidad en esta situación de convulsión, confrontación e incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, antropólogo. Ahora le pediremos al maestro Pedro Luis Echeverría Alegría nos dirija unas palabras. Buenos días. Antes que nada, agradezco sinceramente la invitación para estar el día de hoy con ustedes, tanto personal como profesionalmente. Es un privilegio tener la oportunidad de poner sobre la mesa algunas ideas y algunos datos en relación con un tema que, además de muy interesante, resulta de la mayor actualidad y relevancia. Dicho esto, entraré en materia y empezaría señalando que a nadie aquí causará sorpresa si, para empezar mi breve intervención, pongo de relieve que el tráfico de bienes culturales protegidos afecta a todas las regiones del mundo y que, muy desafortunadamente, a pesar de importantes esfuerzos, tanto estatales como internacionales, este tráfico de bienes culturales crece día con día, en muchas ocasiones, con la intervención nefasta de la delincuencia organizada, y que el tráfico, en última instancia, constituye una verdadera amenaza para el patrimonio cultural común de la humanidad. Lo que hoy día tal vez sí resulta fuera de lo común o novedoso, por decir algo, son las circunstancias que motivan una declaración de apenas hace unos días del director general de Antigüedades y Museos de Siria,
en el sentido de que los coleccionistas de objetos arqueológicos que adquieren hoy día artefactos saqueados en Siria y en Irak participan en el financiamiento Ahora sí, este es el bueno. Bueno, entonces les decía, la declaración del director general de Antigüedades y Museos de Siria, en el sentido de que los coleccionistas de objetos arqueológicos que hoy día adquieren artefactos saqueados en Siria y en Irak, participan en el financiamiento del grupo Estado Islámico y por lo tanto estas personas participan en el financiamiento del terrorismo. En relación con este punto, en términos generales, ¿qué es lo que alimenta o qué es lo que atiza el tráfico de bienes culturales? Pues sencillamente, en pocas palabras, como bien mencionó el director de Antigüedades y Museos de Siria, pues es un mercado internacional insaciable. Esto es una creciente demanda internacional, una demanda internacional irreflexiva generada por las políticas y por las prácticas de algunos museos, de diversas instituciones, de diversas entidades del mercado de arte y de antigüedades, así como también debido a la intervención de un sinnúmero de coleccionistas. Y con esta idea general de qué es lo que atiza el tráfico de bienes culturales, pues ahora la pregunta tal vez es qué es lo que facilita el tráfico de bienes culturales. Principalmente tenemos la fácil movilidad de los bienes culturales, una gran ventaja para contrabandearlos, así como la facilidad para esconderlos y almacenarlos. De hecho, como ustedes saben, a nivel mundial, los bienes culturales protegidos pueden ser robados, reubicados y revendidos con gran facilidad, incluso mucho antes de que las autoridades competentes se den cuenta de que estos bienes faltan y de que la información acerca de los robos se difunda internacionalmente. En este contexto de vinculación entre tráfico de bienes culturales y actividades delictivas, concretamente el terrorismo, el presidente Hollande también declaró hace unos pocos días, cito, en este momento la organización terrorista Estado Islámico confiere permisos de excavación, recauda impuestos sobre bienes que posteriormente van a alimentar el mercado negro mundial, bienes que transitan por puertos libres, que son refugios para la receptación y el blanqueo, incluso en Europa. Concretamente, según cálculos de investigadores, la venta de antigüedades y la venta de obras de arte provenientes de la zona de conflicto de Oriente Próximo está generando para el Estado Islámico unos 100 millones de dólares al año. Y de igual modo, estos investigadores destacan que ya se está registrando un incremento de artefactos de la zona en el mercado internacional, por ejemplo, a través de los sitios de internet que venden todo tipo de bienes. Y estos investigadores también ponen de relieve que resulta muy probable que en los próximos 5, 10 o más años, después de que los bienes se hayan enfriado y de que hayan sido blanqueados, un muy importante número de estos llega al mercado internacional. Si bien el plan de purga o de limpieza cultural del Estado Islámico incluye la destrucción de bienes culturales, este grupo destruye inmuebles, este grupo también destruye bienes de gran tamaño, es decir, bienes difíciles de transportar o bienes fácilmente identificables, y el resto de los artefactos son objeto de tráfico a gran escala, lo que implica también saqueo o excavaciones irregulares a nivel verdaderamente industrial. No está de más recordar que si bien el tráfico de bienes culturales no genera las toneladas, literalmente las toneladas de dinero que genera, por ejemplo, el tráfico de drogas o el tráfico de armas, diversos especialistas que se han dedicado a estudiar el asunto calculan que el tráfico de bienes culturales podría llegar a generar hasta unos 6.000 millones de dólares anuales.
Bueno, todo esto para decirles que, desde mi punto de vista, a diferencia del asunto del tráfico de bienes culturales, por decir algo, del tráfico ordinario, el vínculo entre tráfico de bienes culturales y terrorismo sí representa hoy día una buena sacudida o un cambio radical de circunstancias para todos los que navegamos en el ámbito cultural. Aquí puedo compartir con ustedes, por ejemplo, que mi respuesta automática, mi respuesta de cajón a la pregunta ¿qué haces en la consultoría jurídica de Cancillería? Era dar seguimiento a temas de seguridad internacional, seguridad nacional y seguridad pública, y además dar seguimiento a temas patrimoniales. Pues ahora la respuesta es que doy seguimiento a temas de seguridad internacional, nacional y pública, incluyendo temas patrimoniales. Pasando a otro tema, estoy seguro que en este auditorio tampoco sorprende si me refiero al saqueo, al despojo y a la destrucción a gran escala de patrimonio cultural que tuvo lugar el siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto durante el cual muchas ciudades y por lo tanto monumentos históricos, museos, bibliotecas y archivos se redujeron a nada. Nuevamente, lo que sí llama la atención y nos deja boquiabiertos son actos como la destrucción en 2001 de los Budas de Bamiyan, destrucción que condujo a la Conferencia General de la UNESCO a adoptar en 2003 la declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, y esto responde, o esto tomando en consideración que el patrimonio cultural es un componente fundamental de la identidad de comunidades, grupos e individuos, así como de cohesión o tejido social, por lo cual su destrucción deliberada tiene evidentemente un gran impacto a nivel regional, incluso lo puede llegar a tener a nivel global, y no solamente en términos estrictamente culturales. ¿Y por qué no solamente en términos estrictamente culturales? Si bien los daños ocasionados a los bienes culturales de cualquier pueblo constituye un menoscabo al patrimonio de la humanidad, también, por ejemplo, la destrucción de patrimonio cultural afecta la reconciliación entre personas en el contexto de procesos de paz. Hoy día, tras el caso de los Budas de Bamiyan, algunos de los nombres que todos desafortunadamente tenemos en mente son Atra, Mosul, Nimrud y Palmira. Después de lo que he mencionado, para terminar de ubicarnos contextualmente, nada más claro que la declaración en abril de este año, se trata de la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de que la lucha contra la destrucción, el tráfico y el robo de patrimonio cultural es hoy día una batalla existencial. Esta declaración la realizó en el marco de una reunión en Nueva York, una reunión con la directora general de la UNESCO, para abordar precisamente el tema de esta lucha en países en los que actualmente la destrucción de patrimonio, el saqueo y el tráfico son utilizados para atizar el odio y también para financiar el terrorismo. Ahora, con esta idea básica de dónde nos encontramos hoy día en relación con estos temas, ¿cuáles son algunos de los puntos más relevantes en materia de patrimonio cultural por lo que se refiere al andamiaje internacional? Concretamente al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la UNESCO. En primer lugar, pasemos brevemente lista de qué se está haciendo al respecto en el seno del Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, el mantenimiento de la paz por medio de la seguridad colectiva es ampliamente visto como la misión principal de Naciones Unidas. ¿Qué es la seguridad colectiva? En pocas palabras, es el sistema establecido por la Carta de la Organización y es el sistema cuyo propósito es mantener o restablecer la paz o la seguridad internacional en caso de que así se requiera. En el marco de este sistema y con el propósito de, en principio, en teoría, garantizar acción rápida y efectiva por parte de la ONU en áreas críticas o ante crisis, los estados le confirieron al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial
de mantener la paz y de mantener la seguridad internacional. Entonces, en la estructura de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad es el órgano central con la prerrogativa de determinar y de tomar decisiones vinculantes respecto a paz y seguridad. De acuerdo con las disposiciones de la Carta de la ONU, es facultad exclusiva del Consejo de Seguridad determinar la existencia de toda amenaza a la paz, de todo quebrantamiento de la paz o de todo acto de agresión, y decidir cuáles son las medidas obligatorias vinculantes que deben adoptarse en consecuencia. En febrero de este año, al abordar el tema amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución vinculante 2199, por medio de la cual, por medio de este instrumento vinculante, el Consejo reafirma que el terrorismo en todas sus formas y en todas sus manifestaciones constituye una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales, y que los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y donde quiera y por quien quiera que sean perpetrados. Y también por medio de esta resolución, el Consejo reafirma su determinación de hacer frente a la amenaza del terrorismo en absolutamente todos sus aspectos. Ahora, desde esta plataforma, desde la plataforma de amenazas a la paz y la seguridad internacionales causados por actos terroristas, aparentemente una plataforma no tan próxima al ámbito, a nuestros temas de patrimonio cultural, el Consejo trata precisamente el punto de patrimonio cultural. Y en este caso, en primer lugar, el Consejo de Seguridad condena la destrucción de patrimonio cultural en Irak y en Siria, en particular por el Estado Islámico y el Frente al-Nusra, independientemente de que tal destrucción sea accidental o deliberada, y en particular la destrucción selectiva de sitios y objetos religiosos. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad observa con preocupación que el Estado Islámico y el Frente al-Nusra y además otras personas, agrupaciones, empresas y entidades asociadas con Al-Qaeda están generando ingresos al participar directa o indirectamente en el saqueo y contrabando de artículos del patrimonio cultural de los sitios arqueológicos, museos, bibliotecas, archivos y otros sitios en Irak y Siria, ingresos que son utilizados para apoyar actividades de reclutamiento y fortalecer su capacidad operacional para organizar y perpetrar atentados terroristas. Y por medio de esta resolución, en tercer lugar, el Consejo de Seguridad decide que corresponde a todos los estados adoptar medidas para impedir el comercio de bienes culturales y otros artículos iraquíes o sirios de importancia arqueológica, histórica, cultural y religiosa sustraídos ilícitamente, incluso prohibiendo el comercio transfronterizo de esos artículos para en el futuro hacer posible su retorno seguro a los pueblos iraquí y sirio. Y también el Consejo de Seguridad exhorta a la UNESCO, a Interpol y a otras organizaciones internacionales a que presten asistencia por lo que se refiere a la efectiva implementación de lo prescrito por el Consejo de Seguridad. Vale la pena mencionar que precisamente en respuesta a esta solicitud de apoyo, a la solicitud de apoyo formulada por el Consejo de Seguridad a través de la resolución, en abril de este año, la directora general de la UNESCO convocó una reunión de alto nivel para planificar la aplicación efectiva de la resolución, en la que participaron Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, la Organización Mundial de Aduanas, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales, el Consejo Internacional de Museos, el Consejo Internacional de Monumentos y de Sitios, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones, y además el equipo de apoyo analítico y de vigilancia de sanciones del Comité del Consejo de Seguridad contra Al-Qaeda. Esto lo menciono sobre todo para poner de relieve cuáles son algunas de las múltiples entidades internacionales concernidas que hoy día están reforzando su cooperación y el intercambio de información
con el propósito de mejorar la protección del patrimonio cultural en Siria y en Irak. Pasando a qué se hace hoy día en el seno de la Asamblea General. En el sistema de Naciones Unidas, como ustedes saben, la Asamblea General ocupa el lugar central como el principal órgano representativo, deliberativo y de formulación de políticas. La Asamblea General está integrada por todos los miembros de Naciones Unidas, por los 193 miembros hasta hoy día, y proporciona a la comunidad internacional, a la comunidad de estados, un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la Carta, que es inmensa. Sobre la actuación de la Asamblea General, en el contexto del cambio radical de circunstancias al que me he estado refiriendo, destacaría la adopción en mayo de este año de la resolución Salvando el Patrimonio Cultural del Irak, en la cual la Asamblea General, es decir, la comunidad de estados en su conjunto, manifiesta explícitamente que se encuentra alarmada por el creciente número de ataques intencionales y de amenazas dirigidas contra el patrimonio cultural de los países afectados por conflictos armados, así como por el saqueo organizado y el tráfico de bienes culturales que ocurre en una escala sin precedentes. Y aquí la Asamblea General difícilmente podría haber sido más clara al respecto. Igualmente, la Asamblea General se manifiesta profundamente preocupada porque tales actos generan ingresos para los grupos terroristas, recursos que, como ha señalado el Consejo de Seguridad, apoyan sus actividades de reclutamiento y pueden llegar a reforzar su capacidad operacional para organizar y perpetrar atentados terroristas. Y la Asamblea General también expresa indignación por el uso de los ataques contra el patrimonio cultural como una táctica de guerra, con el fin de sembrar el terror, con el fin de sembrar el odio, de avivar los conflictos y de imponer ideologías extremistas violentas. Todo esto, desde la perspectiva del tema de esta mesa redonda, poniendo de relieve que la destrucción de patrimonio cultural, de un elemento representativo de la diversidad de la cultura humana, borra la memoria colectiva de las naciones afectadas, desestabiliza a las comunidades y amenaza su identidad y, por lo tanto, del enorme obstáculo que esto representa para alcanzar la paz, la estabilidad, la reconciliación y la cohesión social. En este momento tiene lugar en Nueva York el 70º periodo de sesiones de la Asamblea General y vale la pena poner de relieve dos hasta ahora proyectos de resoluciones. Dentro de unas cuantas semanas ya serán resoluciones debidamente adoptadas por la Asamblea. En primer lugar, tenemos el proyecto de resolución devolución o restitución de bienes culturales a sus países de origen. Y en esa resolución, según su nombre lo indica, la Asamblea tradicionalmente expresa su preocupación por la persistencia del tráfico de bienes culturales y por los daños que causa al patrimonio cultural de las naciones. Y la Asamblea también, tradicionalmente, por medio de esta resolución, reafirma la necesidad de que exista cooperación internacional para prevenir y para combatir todos los aspectos del tráfico de bienes culturales. Asimismo, por medio de esta resolución, la Asamblea General expresa preocupación por la pérdida, por la destrucción, por la extracción, por el robo, por el pillaje, el traslado ilícito o la apropiación indebida de bienes culturales y cualquier acto de vandalismo o daño de bienes culturales, en particular en zonas de conflicto armado, incluidos los territorios ocupados, ya se trate de conflictos internacionales o de conflictos meramente internos. Y en relación con este punto y en el contexto de la sacudida o cambio radical de circunstancias al que me he estado refiriendo, vale la pena destacar que hasta hace unos días había en Nueva York sobre la mesa por lo menos 7 propuestas diferentes para complementar este proyecto de resolución con referencias a la crítica situación cultural en Oriente Próximo, incluyendo referencias muy precisas, referencias explícitas a actos de destrucción perpetrados por el Estado Islámico. Adicionalmente, hoy día que confluyen estas cuestiones patrimoniales y de terrorismo, vale la pena mencionar que en el marco de la negociación de la resolución anual de la Asamblea General sobre medidas para eliminar el terrorismo,
Hasta hace unos días también había sobre la mesa por lo menos 5 diferentes propuestas relativas a la preocupación por ataques intencionales y amenazas contra el patrimonio cultural, así como el saqueo y el tráfico organizado como fuente de recursos para reforzar la capacidad operativa de grupos terroristas. Pasemos ahora brevemente a la UNESCO. Como ya se asienta, no tiene nada esto de extraordinario, como ya se asienta en diferentes instrumentos y documentos internacionales, hoy se recurre a ataques contra el patrimonio cultural como una táctica de guerra, con el fin de sembrar el terror y el odio, atizar los conflictos e imponer ideologías extremistas. En este contexto me vienen a la mente los siguientes 2 puntos del preámbulo de la Constitución de la UNESCO. La guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz, y en el curso de la historia la incomprensión mutua de los pueblos ha sido motivo de desconfianza y recelo entre las naciones y causa de que sus desacuerdos hayan degenerado en guerra. La Constitución de la UNESCO, es decir, el tratado internacional en virtud del cual se crea la organización a finales de 1945, le confiere a esta el mandato de velar por la conservación y la protección del patrimonio universal, de libros, de obras de arte, de monumentos de interés histórico o científico, así como de recomendar a los estados los tratados que sean necesarios para tal fin. En otras palabras, desde 1945, la UNESCO es la entidad internacional, el organismo internacional responsable de preservar el patrimonio cultural de la humanidad. En vista de esto, la directora Bokova ha denunciado puntualmente la persecución de minorías, el tráfico de bienes culturales y los ataques al patrimonio cultural en Irak y Siria como parte de una estrategia cultural de violencia excepcional. Y la directora también ha puntualizado que los ataques contra el patrimonio cultural constituyen hoy día crímenes de guerra. La directora también se ha referido a la necesidad de luchar contra el fanatismo, por medio de la educación, el medio ideal para hacer frente al odio, para proteger patrimonio cultural y para forjar identidad colectiva. Y aquí lo que vale la pena tal vez enfatizar es que el fanatismo está detrás de la destrucción de todo lo que representa un punto de vista diferente o de todo lo que no encaja precisamente en el modelo o proyecto extremista y patológico. En vista de que el patrimonio cultural es cada vez más otra de las víctimas en los conflictos armados, el sector cultura de la UNESCO se ha movilizado para tratar de ofrecer respuestas y de tratar de conferirle cierta protección al patrimonio cultural en peligro, y así como para detener el saqueo de sitios arqueológicos y el tráfico de bienes culturales. Por ejemplo, se han llegado a desplegar sobre el terreno misiones de expertos para evaluar daños y para preparar medidas de urgencia. De hecho, en el marco de una reunión en mayo de la Convención de la UNESCO del 70, el Secretariado presentó precisamente un informe sobre medidas de emergencia adoptadas por la UNESCO y este informe está disponible en línea. Además, en el seno de la organización se han adoptado un buen número de decisiones y de declaraciones al respecto. Aquí vale la pena mencionar una vez más que en marzo de este año la directora general de la UNESCO presentó en Bagdad la campaña mundial en las redes sociales bajo el lema Unidos por el Patrimonio. Como ya se mencionó hace unos minutos, el propósito de esta campaña es movilizar especialmente a los jóvenes para proteger el patrimonio amenazado por el extremismo violento y proporcionar un mensaje positivo opuesto a la propaganda sectaria. Ya para cerrar mi intervención, repito lo que la directora Bokova mencionó en abril respecto de la situación en Oriente Próximo, lo que mencionó ante el Consejo de Seguridad, poniendo de relieve que en última instancia lo que la directora general mencionó aplica en cualquier situación de conflicto. La directora mencionó, Daesh está destruyendo la cultura porque quiere destruir a la población. Es parte de una estrategia de limpieza cultural en la que se persigue a las minorías y se destruye su patrimonio, al tiempo que se destruye todo lo que simboliza la diversidad y la libertad de pensamiento. Y termino mi breve intervención también repitiendo la premisa
del mensaje de la directora Bokova. La cultura se encuentra en la primera línea de los conflictos, debería estar también en la primera línea de la consolidación de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Echeverría. Ahora le pediremos al maestro Eric Tardef si nos puede dirigir unas palabras, por favor. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy, representando al Comité Internacional de la Cruz Roja. Algunos de ustedes ya estarán familiarizados con nuestro papel, nuestro quehacer en el marco del tema que nos ocupa hoy. Sin embargo, puntualizaré muy brevemente que el mandato principal del Comité Internacional de la Cruz Roja es proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados y actuar también como el guardián del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario es precisamente esta rama del derecho que protege las personas fuera de combate, los civiles también, y en el caso que nos ocupa hoy, los bienes, ¿no? En particular justamente los civiles. Todos han escuchado hablar de los famosos convenios de Ginebra, ¿no? El que pues, probablemente es más popular o más conocido es el convenio 3, porque se habla de los prisioneros de guerra, que siempre es un tema que llama mucho la atención en las películas, en los documentales, etcétera, etcétera. Pero son 4 convenios que se adoptaron en 1949, además del convenio 3 sobre los prisioneros de guerra. Están los 2 primeros que versan precisamente sobre las reglas del juego en los conflictos en tierra, el primero, y en el mar, el segundo. Y el cuarto convenio de 1949 es el que verdaderamente nos interesaría más aquí, ya que habla de la protección a otorgar a la población civil, ¿no? Y los bienes culturales, después de todo, son bienes civiles, ¿no? Y por ende son ya protegidos. La protección la encontramos jurídicamente desde tratados de 1899, 1907, convenios de La Haya, sobre justamente el derecho internacional humanitario, y ya se tocaba esos temas de la necesidad de proteger a los bienes culturales durante los conflictos armados. Si nos regresamos todavía más atrás, desde la Grecia antigua, desde los inicios del Islam, desde la época feudal en Japón, todas esas culturas ya habían notado la relevancia, la importancia de proteger a los bienes culturales y de alguna forma tenerlos inmunes, ¿no?, de cualquier ataque por lo que representaban. Entonces, dentro de ese marco, y el maestro Echeverría hizo un panorama creo que muy exhaustivo de lo que se está planteando en el escenario mundial actualmente en los organismos que buscan la protección justamente de esos bienes culturales. Nosotros, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, siempre hemos considerado que, aunque para algunos podría parecer secundario proteger a los bienes culturales, porque después de todo, cuando vemos las masacres que ocurren en los campos de batalla y la necesidad de atender a las víctimas, tanto civiles como combatientes, la vida humana es obviamente algo que hay que proteger. Sin embargo, la dignidad de los pueblos y la dignidad de su cultura son también temas muy importantes relacionados, y no se puede permitir entonces ataques a esos bienes. La protección de la población no puede ser desvinculada de la protección de sus bienes. El hecho de atacar a los bienes culturales dentro del marco de un conflicto armado tiene como consecuencia, o se busca muchas veces, además de lo que ya se mencionó, doblegar el espíritu,
de un pueblo, ¿no? El atacar la población civil de por sí son personas que no tienen nada que ver con el conflicto, están en un lugar equivocado, en un momento equivocado. El hecho de atacar también a sus bienes, a puntos de referencia religiosa, cultural, hace que prácticamente al doblegar, ¿no?, la voluntad de un pueblo de resistir ante la agresión, evidentemente todo eso tiene un efecto que no no deberíamos de encontrar en un conflicto armado, ya que la meta final es atacar a los bienes, a los objetivos militares, ¿no? Y doblegar el ejército opuesto, no doblegar a su población civil. Por lo mismo, nosotros estamos desde el Comité Internacional de la Cruz Roja preocupados, por supuesto, por los nuevos tipos de conflictos que encontramos en la actualidad, en la modernidad, que son conflictos que se llevan a cabo en situaciones de áreas densamente pobladas, de medios urbanos, ¿no? Eso lo vemos particularmente en Oriente Medio. No ya ha sido muy superada la idea o la realidad de dos ejércitos que se enfrentaban en un campo de batalla, uno enfrente al otro, fuera de cualquier o muy lejos de cualquier asentamiento poblacional, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, esa no es la realidad y por supuesto que los bienes culturales están en medio muchas veces de ese enfrentamiento, de ahí la necesidad de preparar su protección. Uno de los papeles que tiene el Comité Internacional de la Cruz Roja es trabajar justamente de la mano con los estados signatarios de los convenios de Ginebra y de los demás tratados relativos al derecho internacional humanitario y con los organismos que en este caso la UNESCO, pues tenemos por supuesto metas similares, ¿no? Afines. Entonces nosotros pues buscamos creemos que una de las maneras de asegurar la protección de esos bienes es la implementación a nivel nacional de los compromisos adquiridos a nivel internacional, ¿no? Si no tenemos leyes dentro del país que van a asegurar una protección en este caso particular de los bienes culturales, es más difícil entonces en su momento que se respete los bienes culturales. Hay que recordar, sin embargo, que el derecho internacional penal, que es el que castiga los incumplimientos al derecho internacional humanitario, en particular los crímenes de guerra, ya menciona, ¿no?, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el artículo 8 ya establece que el quebrantamiento a la protección de los bienes culturales es considerado como un crimen de guerra, ¿no? Entonces, la persona, el soldado, el comandante que autoriza un ataque a un bien cultural se va a exponer a sanciones personales, ¿no?, en esa materia. Entonces, eso demuestra también la importancia que el derecho internacional ha reconocido a la protección de los bienes culturales. Ahora, se ha hablado mucho del terrorismo, de lo que nosotros llamaríamos los actores no estatales, ¿no? Y esto obviamente el diálogo que nosotros tenemos, que es un diálogo principalmente con los estados, para justamente buscar esa ratificación de los tratados para los países que todavía no han firmado los convenios relacionados con la protección del derecho internacional humanitario en general y en particular en el caso que nos ocupa de los bienes culturales, es una cosa. Otra cosa es dialogar también con los grupos armados
que a veces no se sienten vinculados por el respeto o la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario. Entonces, este diálogo, pues buscamos tenerlo ya que somos una organización neutral, imparcial, y es decir que a través de este emblema que es la Cruz Roja, la Media Luna Roja en los países musulmanes, nosotros podemos entablar ese diálogo, ¿no? Y tratar de la manera más eficaz posible buscar este respeto para la vida humana, pero también para los bienes civiles que pueden ser de todo tipo, empezando con el ganado, las explotaciones agrícolas, que después de todo son las que en su momento pues, pueden sustentar a las poblaciones civiles, ¿no? Y si se afectan esos bienes, pues evidentemente la población civil a mediano plazo es afectada. Y los bienes culturales también son un aspecto fundamental que tratamos también de defender. Esto lo hemos hecho también a través de el desarrollo de legislaciones modelos, de leyes modelo, que buscamos que los estados implementen dentro de su marco jurídico nacional para justamente en tiempos de paz, que es algo muy importante para nosotros, trabajar en esa protección, porque ya en tiempos de guerra es muchas veces demasiado tarde, ya no hay tiempo para negociar el establecimiento de un marco jurídico propicio, ¿no? Entonces, esto tratamos de trabajar con los estados en tiempos de paz para prepararse a la eventualidad que deseamos nunca se presente, evidentemente, de tener un marco jurídico sólido en el momento que se tenga que aplicar, ¿no? Entonces, nosotros, en conclusión, ya porque el maestro Echeverría creo que ya tocó muchos de los temas, de hecho, que iba yo a abordar, pero eso demuestra también la convergencia, ¿no? Del que estamos de acuerdo sobre muchos temas y la importancia de recalcarlos, ¿no? Entonces, yo diría que, por supuesto, los bienes culturales, al igual que las vidas humanas en los conflictos armados, deben ser protegidos, son un baluarte, una representación, ¿no? De la cultura en sentido más amplio, de la necesidad, de la diferencia, ¿no? Que tienen los distintos pueblos en este mundo, que enriquecen este mundo, y por supuesto que el derecho internacional humanitario está comprometido, el Comité Internacional de la Cruz Roja también, con su protección y su salvaguardia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tardif. Ahora le pediremos a la doctora Shafiro de Saguri nos dirija unas palabras, por favor. Buenas tardes. Les agradezco la invitación a participar en esta reunión sumamente importante para ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, que fue creado en 1943 y que incluye cerca de 30,000 museos, 30,000 profesionales que trabajan en museos en todo el mundo. Es un foro diplomático que reúne a expertos de 137 países y territorios. El ICOM trata de hacer frente a los desafíos que se presentan a diario en este mundo. Tiene un estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. ICOM está conformado por 117 comités nacionales y 31 comités internacionales que representan las distintas especialidades de los museos. Incluye todo tipo de museos. Es uno de los miembros fundadores del Comité Internacional del Escudo Azul, que surge a partir de la Convención de La Haya de 1954. El Escudo Azul su intento es proteger los bienes patrimoniales, inmuebles, que son, ahora vemos, destruidos por las fuerzas más irracionales que nos ha tocado ver.
El saqueo de sitios arqueológicos y los robos en museos y edificios religiosos priva a las generaciones actuales y a las futuras de la posibilidad de interpretar su historia, y en casos graves se corre el riesgo de que esta memoria histórica se pierda irremediablemente. El ICOM considera como una de sus prioridades la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes culturales, y para trabajar en esto ha implementado una campaña internacional. Las actividades de ICOM responden a los cambios y necesidades de la profesión de los museos y se enfocan a la cooperación e intercambio profesional. De ahí las reuniones que se realizan año con los diferentes comités que están manejados por especialistas. Se difunde el conocimiento y motivación de la conciencia pública sobre los museos, se capacita al personal de los museos y se mejoran los parámetros profesionales. Se promociona la ética profesional, y aquí es sumamente importante mencionar el código de ética que ha señalado ICOM para poder dar los lineamientos para que no se preste a que los museos comercialicen, vendan sus patrimonio, vendan sus bienes. La colaboración internacional exitosa se debe a una red internacional de profesionales y expertos, muchos organismos nacionales e internacionales que consideran al ICOM como uno de los actores principales en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. La colaboración del ICOM con sus socios consiste en compartir informaciones y experiencias, organizar campañas comunes de concientización, elaborar programas de formación dirigidos a los policías y a los aduaneros y difundir las publicaciones del ICOM acerca del tráfico ilícito de estos profesionales. Entre otras maneras de combatir esto es dirigirnos a los que comercian arte, para que se fijen muy bien qué es lo que están vendiendo, qué es lo que están comprando. El ICOM colabora con la UNESCO, con Interpol, con la Organización Mundial de las Aduanas. Para la promoción de la deontología profesional y la protección de las colecciones, los museos deben luchar contra el tráfico ilícito adoptando reglas rigurosas en términos de adquisición y de cesión de las colecciones. No es lógico que un museo acepte así nada más la donación de una colección. Hay que ver de dónde proviene esa colección, cuál es la intención del donador. Y para adquirir bienes es muy tentador de repente decir en una subasta se está subastando una pieza que hacía falta para enriquecer tal colección, pero esa pieza puede ser, su origen puede ser de robo, de un comercio ilícito. Entonces, ese código de deontología constituye una norma mínima para los museos y son principios que se apoyan por las directrices en las prácticas profesionales. ICOM es muy firme en la aplicación de este código y en los acuerdos de Río de Janeiro se habló muchísimo sobre la aplicación del código de deontología. Los comités internacionales del ICOM participamos en esta misión formando al personal para la protección del patrimonio y poniendo a la disposición de ese personal los instrumentos necesarios para inventariar las colecciones y publicar las directivas internacionales de seguridad. Lo que se llama la lista roja define las categorías de objetos arqueológicos u obras de arte en peligro de un país o de una región en el mundo para impedir su venta y su exportación ilegal. El ICOM ha publicado listas rojas en varios países y regiones desde hace varios años. Hay lista roja de objetos arqueológicos africanos, latinoamericanos, iraquíes, afganos, peruanos, camboyanos. Los que están en peligro en Centroamérica y México, bienes culturales haitianos, chinos, colombianos, egipcios, dominicanos y sirios en peligro. Yo, después de lo que estamos oyendo aquí, yo creo que estos pobres bienes culturales sirios son los que están ahorita siendo circulados por personas que no tienen la mínima
ética. Para crear conciencia a nivel internacional sobre la importancia de proteger el patrimonio, se han dado satisfactorios resultados a través de la norma internacional que se llama Identificación de Objetos, Object ID, que facilita la identificación de los objetos en peligro, sobre todo en aduanas y en comerciantes de bienes artísticos. Se incluyen los dominios esenciales utilizados para difundir información necesaria que describe un objeto arqueológico, artístico y cultural, y así facilita su identificación en caso de robo. Esta lista de Object ID fue creada en 1997 por el Instituto Getty en su sección de información. El ICOM posee una licencia para fomentar esta norma de Object ID entre los profesionales de los museos. Se organizan talleres de formación en colaboración con la UNESCO e Interpol para formar a los delegados de gobiernos y agentes de policía y aduanas para que puedan identificar. No son precisamente los objetos que están robados, sino objetos que tienen características muy peculiares, pero que son tan amplias que pueden permitirle a un no experto pensar en identificar estas piezas como riesgo y pueden acudir de inmediato a las autoridades para poder dar una solución, en este momento impedir la salida o el comercio de este producto. Con la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Embajada de Estados Unidos dentro de América, se presentó el 9 de junio del 2010 en la lista roja y se impartió el taller sobre el Object ID con la presencia de la directora de ICOM en México, Lourdes Monjes, y con él, que era entonces el director general de ICOM en Francia, Julian Anfruns. La lista describe muchas categorías de objetos en peligro que son sujetos de compraventa ilícita en el mercado de antigüedades. México no se ha librado de ser un sujeto muy importante en ese sentido. Se ha abordado mencionando legislaciones sobre el tema en cada país. Se difunden estos instrumentos a través de las policías y aduanas mundiales de Interpol y la Mundial de Aduanas. Y yo quisiera mencionar que como ICOM estamos pendientes constantemente de los avances que se logran en el trabajo en común con diferentes organismos, y para ello queremos organizar el año próximo otra reunión para evaluar en qué estamos actualmente en esto. Y para ello estamos muy agradecidos. Gracias. Muchas gracias, doctora Zafiro. Ahora le pediremos al maestro Luis Herrera Lazo nos dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a Elina, su directora, y los amigos de Elina aquí presentes, por invitarme a ser parte de una reflexión de un tema que soy parcialmente especialista, porque yo no soy especialista en patrimonio cultural, soy especialista como degustador del patrimonio cultural, pero no soy especialista en patrimonio cultural. Pero me llamaron por unas deformaciones que tengo por ahí que tienen que ver con el tema de la violencia y la seguridad, ¿sí? Entonces, creo que hemos tenido una visión muy completa de lo que es la protección institucional del patrimonio histórico y cultural. Les comento, para quien no me conoce, que son la mayoría, porque no pertenezco a este circuito, que bueno, yo fui diplomático y especialista en temas de seguridad. Actualmente, una de las sociedades que hago, coordina un seminario muy interesante porque es un seminario interdisciplinario, que es Fenomenología de la Violencia desde la perspectiva mexicana. Y creo que siempre es útil hacer alguna reflexión partiendo de cómo nos vinculamos como sociedad y como individuos con un fenómeno o con un problema, con una situación. Y me voy a ir muy rápido por cuestión de tiempo.
pero me sirve esto para hacer una reflexión personal también sobre el tema y de cómo ubicarlo. Y fíjense, yo encontré 5 categorías que son escenarios en donde la violencia en un momento dado puede tener una afectación importante sobre el patrimonio histórico-cultural de una nación o de la humanidad. La primera, curiosamente, es cuando el detonador es una política de Estado, ¿sí? Esto es importante porque, o sea, tenemos históricamente los casos, muy desafortunadamente somos uno de los paradigmáticos, ¿sí? Cuando los españoles llegaron aquí y destruyeron el patrimonio cultural, y destruyeron el patrimonio cultural como parte de una política de Estado. Había que desaparecer los rasgos. En esto yo creo que la colonización española ha sido de las peores que se han registrado. A mí me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de viajar en el sudeste de Asia, cómo se conquistaban los unos a los otros, pero todos respetaban las religiones y todos respetaban los monumentos religiosos. Hay un lugar emblemático para quienes gustan o nos gustan estas cosas, que es Angkor Wat en Camboya, en donde de repente eran budistas, ¿no? Porque lo crearon como budistas, pero luego llegó un rey que decidió que el hinduismo pues, cuadraba mejor con sus preferencias y volvió todo eso hinduista. Pero no destruyó nada de los budistas, sino que construyó otras cosas que eran templos hindúes. Y luego otra vez volvieron los budistas y se fue sumando el patrimonio cultural. Me llama mucho la atención en Japón, que en Japón, o sea, lo que era hace 1200 años un monasterio de monjes budistas, adivinen lo que es hoy, un monasterio de monjes budistas, ¿no? O sea, hay una conservación y es parte de la cultura vigente. Entonces, esta política de Estado, eso lo vemos menos hoy en día, o sea, como una política de Estado ir a destruir el patrimonio cultural, esto es algo que, ahí sí yo creo que los avances en términos internacionales y todo lo que se ha hecho ha contribuido mucho a cambiar, digamos, esta cultura o esta visión de los estados, ¿no? O sea, cualquier estado como tal que se ponga a hacer esto hoy en día, yo creo que sí afrontaría serias consecuencias. El segundo que lo combino, porque tiene mucho que ver con la situación actual, es el tema de la intolerancia político-religiosa, que puede estar combinado con el primero. En el caso de la colonización de España, estaba de alguna manera combinado, ¿no? Porque era lo político, pero también la intolerancia de que se continuaran toda una serie de rituales religiosos y de prácticas religiosas que se oponían a el cristianismo, al catolicismo, ¿no? Que como saben ustedes, las religiones monoteístas tienen esa característica, son excluyentes, ¿no? O sea, nada más hay una verdad y las demás hay que acabar con ellas. Pero esto es lo que sí hemos visto en algún punto en el siglo XX, en lugares como Camboya, en otros lugares del planeta, en donde de repente una ideología o por una ideología existe una gran intolerancia y se van a destruir lo que puede ser la representación de una ideología o de una religión distinta a lo que ellos creen. Y evidentemente el fundamentalismo islámico, como todos los fundamentalismos, bueno, pues elimina de entrada cualquier cosa que no sea su pensamiento, que no sea las representaciones de su cultura, las representaciones de su religión. Y entonces no le dan mayor importancia a si destruyen o no destruyen una representación, o a veces se hace en forma intencional. La tercera categoría que yo distingo es la del saqueo, ¿no? Como un detonador de la destrucción del patrimonio cultural. Y aquí fíjense qué curioso, porque yo creo que el mejor ejemplo histórico pues es lo que hicieron los imperios europeos en África y en Asia. Estoy hablando de Gran Bretaña, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Alemania. O sea, las piezas que vemos hoy en los museos, en el Louvre, en el British Museum, en los museos de Berlín, pero ellos por lo menos, a diferencia de los españoles, por lo menos se apreciaban las obras culturales, por lo menos se las robaron y se las llevaron a su país, pues las apreciaron. Los españoles ni eso, los españoles llegaron y destruyeron. Y además destruyeron algo que es impresionante, que fue los códigos prehispánicos, en donde estaba toda la historia de los habitantes de lo que después fue la Nueva España. Entonces, este saqueo cultural, que a veces está medio permitido, a veces medio promovido por los estados, avalado
por los estados, cada vez menos, creo que también esto se ha reducido de una forma sustantiva, pero de alguna manera sigue existiendo y se sigue planteando como un riesgo. Después, algo que ya comentaron, el crimen organizado, ¿sí? O sea, las piezas culturales tienen un valor comunitario y hay un mercado negro para ese valor. Y hay redes del crimen organizado que se sirven de ese tipo de bienes para hacer negocios y para enriquecerse. Y alguien comentó hace un momento el tema de la globalización. O sea, esto es uno de los lados oscuros de la globalización, como lo es el terrorismo internacional. Son lados oscuros de la globalización porque la globalización tiene muchas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas que se pueden utilizar precisamente para hacer cosas como los saqueos. Y finalmente el vandalismo. El vandalismo también es una amenaza al patrimonio histórico y cultural. Un vandalismo que puede ser, imagínense las manifestaciones, que de repente hay que irse con un monumento cultural, pues no más porque, ¿por qué no, verdad? ¿Sí? Porque representa algo, y representa algo que pues no me gusta mucho, no me simpatiza, o a alguien, ¿no? O al Estado, y entonces por lo tanto me voy contra ese patrimonio. Y eso es básicamente el vandalismo. No voy a irme al tema de cómo se ubica hoy en frente a la crisis y lo que ha pasado en París y lo que conocemos, de cómo se ubica, o sea, cómo explicar algo que llamo la guerra de tres frentes, que si hay algunos de os interesado, el viernes mi nota del Universal va a ser sobre el tema, así que ahí lo pueden ver. Me quiero concentrar ahora en algo que me parece muy importante, que es, bueno, ¿cómo combatimos el tema de los atentados en contra del patrimonio histórico y cultural? ¿Y cómo lo combatimos desde nuestra perspectiva? ¿Sí? Porque, bueno, están los organismos internacionales, pero a final de cuentas el patrimonio es nuestro y de los mexicanos. Mientras existe el Estado-Nación, y así está constituida la cosa, es nuestro y nosotros debemos ser los principales preocupados en que esto suceda. Evidentemente el Estado tiene una responsabilidad, el Estado y en particular el INAH tiene una responsabilidad en la custodia de este patrimonio histórico-cultural de nuestro país. Pero yo creo que también ahí a veces dejamos demasiado estas responsabilidades en las autoridades y nos sustraemos un poco, como si esto no tuviera nada que ver con nosotros, ¿no? Y yo creo, y lamento mucho no ver más jóvenes aquí, ¿no? Yo pensé que iba a haber más jóvenes de la gran escuela de antropología e historia, porque a mí me parecería fascinante hacer una tesis, una investigación sobre la cultura de la seguridad y la protección del patrimonio histórico y cultural de México. O sea, hay muy poco sobre esto, ¿sí? Hay muy poco investigado, hay muy poco escrito. Corríjanme los que están en la mesa, los que están en el público, que saben más que yo, pero hasta donde yo puedo ver desde la perspectiva de la seguridad, pues no veo muchas aportaciones, no veo mucha reflexión, no veo mucho trabajo sistemático respecto de esto. Y lo menciono porque ¿a quién corresponde la protección y la custodia de ese patrimonio cultural? ¿Al INAH nada más? O sea, ellos son los únicos responsables. Hoy por hoy, fíjense qué interesante, porque todo lo que son zonas arqueológicas es el INAH, porque no tenemos, en realidad, la mayor parte de los mexicanos no tenemos un vínculo vivo con nuestras zonas arqueológicas y con nuestro pasado prehispánico. O sea, llegamos, y yo lo he pensado muchas veces, llego a una zona arqueológica y mi reacción es la misma que la de un holandés o la de un alemán, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Qué cosas hicieron estos antiguos habitantes de México? ¿Pero qué tiene que ver esto con mi cotidianidad actual? Poco. Diferente el caso de las iglesias. O sea, las iglesias, que es la gran herencia de la colonización española, las iglesias católicas, que son un patrimonio en donde la gente es parte de su vida. Entonces, la gente cuida las iglesias. O sea, las comunidades protegen las iglesias, pero protegen las iglesias porque ahí son sus ritos y porque, aunque sean patrimonio de la nación y del INAH. Pero más allá de las iglesias, yo no he visto una preocupación como sociedad, como comunidad, respecto de esta protección de nuestro patrimonio. Y fíjense que es muy interesante porque, corríjanme ustedes, pero entiendo que la cultura conservacionista fue un fenómeno del siglo XX, o sea, conservar los monumentos, conservar la historia, conservar las piezas,
fue algo que se fue desarrollando en el siglo XX, pero creo que no se ha desarrollado todavía suficientemente, y menos en nuestro país, una cultura de la protección y la seguridad de nuestro patrimonio histórico-cultural, en donde me parece que sí es una asignatura pendiente. Y esto incluye no solo esta participación y esta visión de la sociedad, y sobre todo de pues, quienes están en esta fantástica institución que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sino también toda la parte de la persecución del delito, ¿sí?, que es muy importante, pero además las iniciativas deben salir de aquí. O sea, no tengo nada contra los abogados, ¿verdad? Pero no es nada más un tema de leyes, ¿sí? Es un tema de objetivos. Y es un tema, y con esto termino, de nuestra agenda de riesgos. O sea, ¿cuáles son realmente los riesgos a nuestro patrimonio histórico y cultural? Y ahí es donde me gustaría ver a estos jóvenes trabajando en eso. Y decir, bueno, hoy por hoy, ¿cuáles son los riesgos? Desde desastres naturales en zonas donde esto puede suceder y que ponen en riesgo nuestro patrimonio histórico-cultural, hasta el crimen organizado, hasta el terrorismo, ¿por qué no? Bueno, hay que contemplarlo como una posibilidad, no está aquí. No tenemos aquí el problema de la intolerancia religiosa como una cosa que afecte directamente estas luchas. Pero creo que tampoco tenemos esa claridad. A mí me gustaría mucho ver algún trabajo que venga de aquí, de esta institución, y que tenga que ver con este tema que me parece fundamental. Como les dije, no soy especialista en patrimonio histórico y cultural, pero espero que estas reflexiones puedan ser de alguna utilidad para lo que nos concerta el día de hoy. De nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Ahora le pedimos al doctor Francisco López Morales nos dirija unas palabras, por favor. Muchas gracias. Tengan todos ustedes buenas tardes ya, queridos amigos y amigas, colegas. Atendiendo a una preocupación de la directora general de este Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradecemos como parte de la organización de esta mesa redonda, de este foro de reflexión, el que los que están aquí presentes con nosotros en la mesa hayan podido hacer un espacio en sus agendas para tocar un tema o unos temas que nos parecen de la mayor actualidad y que nos preocupan enormemente. Aquellos que estamos al día a día inmersos en el asunto de la conservación, la protección, la salvaguardia del patrimonio cultural en su amplio espectro. Y hacer un alto, pero quizá muy rápido, ante eventos violentos que a todo mundo sacuden, sin duda. Concuerdo mucho con la primera intervención que hizo nuestro querido amigo Pedro Echeverría, un tema que me parece que es totalmente pertinente y puntual, que estamos frente a un asunto de una batalla existencial, por muchas razones, porque efectivamente estos ataques atienden al tema de la memoria colectiva, y la memoria también nos remite, de acuerdo a los anales hechos por François Choët, una persona que yo siempre cito por ser tan aguda en los temas de patrimonio, el tema patrimonio, el tema memoria, el tema identidad están íntimamente ligados, y es a ellos a lo que debemos de remitirnos un poco como una reflexión de tipo identitario que hoy por hoy está en juego. Algunas líneas darán cuenta de esta preocupación. También quisiera decirles que el 30 de marzo del año 2003, que estábamos reunidos en la UNESCO, fue el día que estallaron los primeros bombardeos en Irak, y en ese momento dieron
dieron la noticia y me recuerdo muy bien que el embajador de Irak ante ese organismo estaba, por supuesto, en llanto y todo el mundo estaba choqueado. Y uno de los que estaban presentes en esa sala, me parece que era la sala 11, estaba llena, denunció que un día antes ya en la capital de Jordania, en Amán, ya había una lista de objetos expoliados previamente antes de los ataques del siguiente día, lo cual nos da cuenta claramente lo que hoy se está queriendo narrar con una enorme claridad, puntualidad y también haciendo una denuncia que es necesario que todos hagamos nuestra, porque hace un momento, para ser también muy oportuno, recibimos un informe que da la delegación, que da cuenta de la iniciativa francesa en favor para la protección del patrimonio de los países afectados por las situaciones de conflicto armado. Esta nos acaba de llegar hace un momento, que es una propuesta de 50 medidas que han sido elaboradas en medio de una reunión muy importante y con la contribución de 60 personalidades del mundo diplomático, cultural y científico, así como económico, que los franceses proponen como una política de urgencia. Me parece que todos estos elementos, tratando de leerlos de una manera articulada, nos permiten tener una temperatura de lo que está sucediendo en el día de hoy. Como todos ustedes saben y es conocido, a finales de este año, a finales del mes de febrero, el autodeterminado Estado Islámico comenzó con una oleada de devastación contra el patrimonio cultural de varias ciudades que están bajo su mando. Pero la destrucción de obras de arte y su saqueo no es algo nuevo en ese país. Los ladrones comenzaron los expolios en plena guerra de Irak, ya lo mencioné, asaltando el Museo Nacional de Bagdad y provocando en aquel momento por lo menos la desaparición de 15,000 piezas históricas y arqueológicas y mandadas al mercado. El desvalijamiento también tuvo cabida en Siria, en los enclaves bizantinos situados en el sur de Alepo, en la mezquita de los Omeyas y en la ciudad medieval, que vieron arrasados sus encantos sin poder defender su patrimonio artístico y cultural. Más hacia el sur, el bombardeo de algo que es todavía, no más que ahora en peligro, del crack de los caballeros, derrumbó uno de los castillos mejor conservados de la época de las cruzadas en este territorio sirio. Arqueólogos de todo el mundo están estudiando las irreparables pérdidas que los estragos yihadistas y bélicos han provocado en la zona, monitorizando con satélites. La ONU ha informado de que 24 ciudades han sido destruidas y 189 se han dañado gravemente. 77 están pendientes de ser verificadas. La lamentable lista del patrimonio destruido prosigue. Las colecciones del Museo de la Civilización y la Iglesia del siglo X en Mosul, la ciudad asiria de Nimrod, la milenaria ciudad de Hatra, Patrimonio Mundial desde 85, la antigua ciudad de Dur-Sharkin, actual Jorsabad, capital de Asiria, hasta llegar al saqueo de las antigüedades, la destrucción de la ciudad Patrimonio Mundial y el cobarde asesinato de Khaled al-Assad, pionero de la arqueología siria y antiguo conservador del sitio.
ISIS, como muchos otros grupos extremistas, iconoclastas, que han aparecido a lo largo de la historia, buscan destruir todo registro del pasado. Todos estos ataques, como lo han señalado diversos expertos internacionales, son una brutal destrucción de la memoria colectiva, que era a lo que nosotros estábamos aludiendo al inicio, una memoria colectiva de la humanidad. Además, porque aquí ya entra perfectamente bien el concepto de patrimonio mundial, que es un patrimonio de todos. Y puesto que nos privan de la evidencia de los esfuerzos y los logros de las sociedades. El grupo islamista tiene, y es aquí donde yo coincido plenamente con lo que aludía Pedro con este tema de la batalla existencial, porque el grupo islamista tiene que destruir toda evidencia histórica, puesto que la historia da fe de una alternativa rica opuesta a su nihilismo terrorista. Destruyen el pasado, el registro material, cultural de la humanidad, que es lo que permite también de otra manera definir nuestro futuro. Acciones bárbaras que a la vez demuestran ignorancia y deshonestidad. Y yo decía, deshonestidad, ¿por qué? Puesto que mientras destruyen los vestigios arqueológicos, nos remitimos a las cifras fehacientes y contundentes que también Pedro nos proporcionó al inicio, que los saqueos proporcionan para impulsar un lamentable y próspero comercio ilegal de antigüedades, con lo que además financian su guerra, esta guerra fratricida. O sea, creo que la ecuación no es necesario imaginarla más, está tan claramente como A, B y C. Ante este triste escenario, 7 decenios después de la creación, la idea fundamental de la UNESCO resuena, como lo recordamos hace pocos días, la semana pasada en el castillo de Chapultepec, resuena con más fuerza. Hoy más que nunca podemos construir una sociedad más sólida y resiliente por medio de la educación, la ciencia y las culturas. Y me parece muy oportuno el tema que hayamos hablado aquí, no de cultura en mayúsculos, sino de culturas y la libre circulación de las ideas, fuente, por supuesto, de energía renovable. En su informe del pasado 3 de noviembre, la directora general del Organismo de Naciones Unidas enumeró las medidas que había adoptado la UNESCO durante los últimos años para hacer frente a los grandes desafíos. Luchar contra el extremismo violento y apoyar a los estados en la formulación de políticas, destacando de esta manera en particular la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales y la aplicación de la resolución 2169 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como la reconstrucción de los 14 mausoleos de Tombuctú en Mali. Como todos saben, esto fue recordado de manera fortísima en el momento que estaba ocurriendo en la celebración de la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que tuvo lugar en San Petersburgo, y donde en ese momento también estaban siendo atacadas las grandes bibliotecas de Tombuctú y de todo el patrimonio documental tan rico que tenían estas mezquitas. Irina Bokova hizo un llamado vehemente a todos los Estados miembros para que vuelvan a ser suyos los valores que la UNESCO ha simbolizado durante 70 años, así como la esperanza en ello también ella hace un hincapié extraordinario desde el inicio de su mandato sobre tener presente una nueva idea de humanismo que la organización representa para las sociedades de todo el mundo. Es necesario recordar que la función
de la UNESCO consiste en fortalecer la solidaridad intelectual y moral entre los pueblos, afianzar la convicción de que la humanidad es una única familia, unida con su diversidad. En eso consistió la audacia fundacional de la UNESCO y hoy necesitamos recuperar y consolidar esa misma audacia. La misma directora Bokova pidió a la comunidad internacional que permanezca unida frente a esta persistente limpieza cultural del Daesh, el ISIS, que asesina a personas, que destruye sitios, pero no puede silenciar la historia y fracasará en su intento de borrar esta gran cultura de la memoria del mundo. A pesar de los obstáculos y del fanatismo, la creatividad humana debe prevalecer. Los edificios y sitios y bienes serán rehabilitados y algunos reconstruidos, como se ha hecho de manera contundente para mostrar que hay también esa voluntad en el caso de Mostar. Mostar, que quiere decir puente en lengua croata, fue destruido con una voluntad expresa de que las dos partes de aquella ciudad maravillosa de los Balcanes borrara su identidad y su comunicación. Y con esa voluntad fue reconstruido contra los preceptos de los puristas de la Carta de Venecia. De la misma manera se hizo también con esa voluntad y se rehizo la antigua ciudad de Varsovia, y se han hecho una serie de elementos que van a atacar y poniéndoles cara a estos terroristas, de decir: señores, hay una voluntad tenaz de que esta memoria no se borre solamente por sus ataques y por su voluntad, y por para permanecer en pie en contra de esta barbarie. Y quiero decirles que algo pasó de manera también inusitada en el Comité de Patrimonio Mundial. En la 39ª sesión del comité, habida recientemente durante el mes de junio y julio en Bonn, el comité no inició como siempre con la aprobación de la agenda. No, abrió con una alarma de la comunidad internacional extraordinariamente fuerte, de decir: hagamos una declaración al más alto nivel que un organismo pueda tener como la UNESCO ante esta comunidad, para hacer un verdadero estado de la cuestión sobre esta situación tan grave, que hoy por hoy, como vemos, no disminuye, no viene a menos, sino al contrario, está increciendo. En la reciente declaración, el presidente François Hollande decía que la UNESCO era la conciencia de la humanidad. Y asimismo se abundó sobre un plan de acción que ha puesto en marcha Francia frente a la destrucción de bienes culturales en Irak y en Siria, y concluyó su alocución haciendo un llamado a los dirigentes mundiales para crear, y esto ya también ustedes lo saben, que me parece que es una medida importantísima, para la creación de un fondo internacional de los bienes culturales en peligro. Por otra parte, esta unánime declaración de Bonn es un documento que reúne la voluntad común de proteger y mantener el patrimonio cultural ante cualquier amenaza y en cualquier lugar del mundo. Dicho documento, para ser más preciso, condena los ataques bárbaros, la violencia y los crímenes cometidos recientemente por el denominado Estado Islámico contra lugares y patrimonio de la humanidad, y hacer referencia a los otros ataques a la destrucción milenaria de la ciudad de Hatra en Irak, y la profunda preocupación por la conquista de la antigua ciudad siria de Palmira por parte de los extremistas.
Asimismo, exhorta a los estados parte, y yo les recomendaría que nos remitiéramos un poco al documento de la Declaración de Bonn para que viéramos lo puntual que es, para unir fuerzas y compartir experiencias bajo liderazgo de la UNESCO, y así coordinar sus proyectos bilaterales e internacionales de emergencia a fin de fortalecer la protección internacional del patrimonio cultural y natural y contribuir activamente a la coalición mundial lanzada por el director general, reconociendo que la construcción de la paz mañana depende de la defensa de hoy de nuestra herencia común y de la diversidad y, por supuesto, de la tolerancia. Frente a la responsabilidad por la preservación de los sitios patrimonio mundial ante la sobreexplotación, los desastres naturales, los disturbios civiles o los de conflicto armado, es necesario tomar en cuenta, hoy más que nunca, como los documentos, como la Declaración relativa a la destrucción internacional del patrimonio cultural en 2003, aludida ya anteriormente, y la decisión 196 del Consejo Ejecutivo de la UNESCO de 2015, de abril de este año, sobre el papel y las responsabilidades de la UNESCO para la protección de la cultura en las zonas de conflicto como una cuestión humanitaria y de seguridad. ¿Qué más? Ahora la pregunta, y para terminar esta breve intervención, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las preguntas que emanan, yo creo que comunes en esta mesa. ¿Qué hay que hacer? Ya lo ponía nuestro querido amigo Luis Herrera Lazo en su alocución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es más evidente que todos los que estamos involucrados en la conservación del patrimonio cultural debemos trabajar más para ampliar la comprensión global y lograr el correcto aprecio de nuestra vasta herencia patrimonial. Pero no se trata de un trabajo solo de los expertos técnicos, evidentemente, ni de los académicos, ni de los conservadores, sino de toda la sociedad en todos los países del orbe, desde las estructuras de los gobiernos hasta las comunidades que conviven día a día con su cultura y su patrimonio. Concluyo señalando a ustedes que es necesario convencernos de que las convenciones culturales de la UNESCO son el marco adecuado para una acción nacional y la cooperación internacional, junto con los instrumentos jurídicos nacionales, a fin de proteger la cultura y el patrimonio de todas las amenazas y además de todas estas destrucciones. Reitero a ustedes nuestro mayor agradecimiento por su presencia y valiosa participación a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco López. Ahora les pedimos al público si tiene alguna duda, un comentario, pregunta. Soy reportero del diario La Crónica. Quisiera hacer una pregunta, un par de preguntas. La primera al maestro Pedro Luis Echeverría. Comentaba algunos datos sobre los montos de financiamiento del Estado Islámico a través de este tráfico ilegal. ¿Podría darnos la fuente precisa de esta información? Y bueno, estamos hablando en su mayor parte cómo afecta este problema del Estado Islámico en Siria, Irak, pero ¿habrá alguna forma o algún punto para ampliar esta reflexión en cómo está afectando la violencia al patrimonio cultural de nuestro país? Gracias. Gracias, Isaac. La cifra de los 100 millones de dólares que el Estado Islámico podría estar recibiendo con motivo del tráfico de piezas es resultado de investigación de colegas tuyos, de colegas de varios periódicos que hacen
trabajo de investigación en el New York Times, Le Monde, me viene a la mente, y de algunos arqueólogos sobre el terreno que hacen estimaciones al respecto y han llegado a esta cifra de alrededor de $100 millones al año. Y la otra que mencionaba, la de los $6,000 millones al año, es la cifra general que también los especialistas que se dedican a estos asuntos han calculado. Como bien sabes, es una actividad ilícita, resulta difícil, si no imposible, tener datos sólidos, pero a nivel de, por ejemplo, UNESCO, de Interpol, hay consenso de que podríamos estar hablando de unos $6,000 millones al año. Por lo que me concierne en Cancillería, confieso que no tengo datos acerca de patrimonio cultural, de nuestro patrimonio cultural en riesgo en virtud de, por ejemplo, actos armados o delincuencia organizada. No sé si alguien más de la mesa pudiera ofrecerte datos, pero yo personalmente no tengo ningún dato al respecto. Bien, no sé si haya alguna otra intervención. Lucía, por ahí. A mí me encantaría dejar por lo menos la inquietud de que difícilmente se puede proteger el patrimonio nacional e internacional si no tomamos más claramente la idea de Anita Saguri en el sentido del ID, ¿no? O sea, el número de inventario. Y cuando hablamos de inventario, no puede haber ni recuperación, ni mucho menos reconstrucción de lo que no se conoce. El registro es fundamental. La mejor manera de proteger el patrimonio es el registro que tiene que ver con formar paletadas de jóvenes en el tema, porque es increíble. La ficha técnica parece ciencia oculta. No hay manera de que toda la gente que estamos trabajando en el tema tengamos una idea de cómo se trabaja con una ficha técnica. Siempre está media, siempre está inconclusa, o las medidas, o la fotografía es de registro chafa. No hay posibilidades si no llegamos a tener un archivo fotográfico impecable y si no llegamos a tener la lista de registro de lo que por lo menos hemos descubierto impecable. Ese es uno de los puntos que le darán siempre al patrimonio una salvaguarda seria. Otra cosa que me parece fundamental y que Pancho Francisco ha dicho y ha dicho muy claramente, no es el techo de las grandes instancias UNESCO, ONU y todos los presentes que tienen esas cúpulas, es cómo bajar a que los guardianes del patrimonio sean los escolares, sea el ciudadano de a pie, el que tiene que proteger. Y usted diría, ¿cómo afecta la violencia el patrimonio en nuestra ciudad? Acérquese a una marcha, la que quiera. La pinta que dejan, que es criminal, que no les importa en absoluto si el centro es histórico o si de alguna manera se acaban de limpiar los mármoles de Bellas Artes, chácatelas, va, la pinta. Y la pinta la iglesia, y la pinta el muro, y la pinta… ¿Por qué? Ellos tienen razón de manifestarlo, pero hay muchas maneras de hacerlo, porque hay lonas, hay otras formas. Lo que no tienen es conciencia de que somos todos los guardianes del patrimonio, sin excepción. Y eso solo a nivel escolar y desde pequeñitos. Nuestra obligación dentro del instituto, por supuesto en contubernio con la SEP, es dejar muy claro capítulos de patrimonio amables, alegres, simpáticos, que esté dando fe y conciencia. Todos, en todas las edades, desde primer año para que tengan identidad, tradición, conocimiento. Eso sí es una manera de cuidar el patrimonio, porque llegado el momento de que llegue lo que llegue, por donde llegue, lo van a cuidar. Me acuerdo de ese monje que salió con toda la documentación de la biblioteca, porque sabía que iban a atacar y arriesgó su vida, pero se la llevó consigo.
no se crean que está bien el tema de lo que le llaman el mercado ilícito, pero al menos en el mercado ilícito no hay ruptura. Por lo menos en el mercado ilícito, y no lo defiendo en absoluto, pero al menos no hay destrucción. Lo que me parece terrible es que una vez destruido ya no hay recuperación. Y cuando se tiene que recuperar la vía de la reconstrucción, aguas, si no tienes el papelito que lo avale, no hay manera ni de reconstruir. Insisto en esas dos vertientes, la educativa y la del registro. Y de veras, muchas gracias a todos ustedes porque vuelven a dar cuenta de la importancia de esos organismos que están presentes todo el tiempo, pero la divulgación vía los medios es fundamental. No basta que ustedes estén siempre presentes y cuidando si no hay un medio que permita que la población en general se percate de su papel de guardianes de patrimonio. Es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Gracias, Lucía. Miren, vamos a dar paso a 2 intervenciones más para poder ir concluyendo, pensando que la mesa estaba prevista para terminar 2:30. Adelante. Gracias, muy buenas tardes y felicidades por su participación y con todo lo que nos han dado de información. Pero a mí sí me gustaría que alguien nos dijera qué es lo que pasa en México, porque parecería como si en México no hubiera violencia, no hubiera saqueo, no hubiera incluso impedimento para que los propios investigadores lleguen a los sitios arqueológicos y hagan investigaciones, las que tienen que hacer. Por supuesto que en México pues pasan muchas cosas. Evidentemente no estamos en el contexto de una confrontación armada, sí estamos en una situación en que la violencia desgarra claramente el tejido social, no solo por cuanto a la seguridad de las personas y de sus bienes, sino también por cuanto hace a amenazas sobre el patrimonio. En ese sentido, pues tenemos, como lo señalaba Lucía, en primer término, las instituciones que tener mucha claridad de la ubicación, las características, el registro, los inventarios, los catálogos que de alguna manera van informando sobre este patrimonio. Y en ese terreno hay avances importantes. Por otro lado, ciertamente hay regiones del país en donde la presencia de las instituciones que se encargan del cuidado, la investigación, la salvaguardia del patrimonio es difícil porque existe la presencia muy intensa del crimen organizado y de condiciones de violencia que en todo caso tienen que ver con algo que ya señalaba Lucía. Por un lado, el fortalecimiento de nuestros vínculos con las comunidades, que en eso estamos trabajando, y por otro lado, el reconocimiento de una enorme tarea de educación, sobre todo hacia los niños y los jóvenes. No deja de haber, insisto, amenazas, riesgos y alteraciones en nuestro patrimonio, tanto por condiciones de orden natural, catástrofes y accidentes diversos, como por acciones intencionales de grupos que afectan, atentan contra el patrimonio, y tenemos que estar muy alertas. En alguna de las marchas recientes que se hicieron en la Ciudad de México, me parece que la del 2 de octubre, algunos muchachos que son reconocidos por la gente, por los jóvenes como anarcos, pusieron un cartel que es bastante preocupante, decía: dinamitar los monumentos. Afortunadamente no hemos vuelto a ver que pongan eso, pero va apareciendo este tema de el ataque al objeto, al bien cultural, al testimonio, como intención de eliminar al otro. Yo creo que es muy importante que podamos refrendar la posibilidad de que se desarrolle el debate social, la expresión libre de las ideas, las demandas, los reclamos legítimos de todos los grupos sociales, sin que eso suponga la violencia contra las personas y contra
los bienes. Y en eso estamos. Yo quisiera señalar 3 cuestiones que me parecen importantes. Señalaba Luis Herrera el tema de las conquistas como mecanismo de destrucción, y creo que eso es real. Solo recordar que justamente estamos aquí en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Sahagún, ese fraile español, era parte de alguna manera del proyecto de ocupación y de conquista de estas sierras. No obstante, se dio cuenta que había que salvar el espíritu y los bienes, y ahora mismo los códices que se produjeron bajo su impulso forman parte de la memoria del mundo. Otra cuestión importante tiene que ver con esta conciencia a la que apelaba Luis, del cuidado de los bienes culturales, de los monumentos. Y aquí habría que recordar que México anticipa esta discusión desde bastante temprano. En 1880 se da un debate en el legislativo mexicano alrededor de si procedía o no una concesión para que Charney pudiera hacer investigaciones arqueológicas sacando del país las 2/3 partes de los bienes que encontrara. Casualmente después rectificó. Justo Sierra era partidario del convenio, y Pimentel y Guillermo Prieto se opusieron férreamente, y por abrumadora mayoría se aprobó la negativa a un acuerdo de ese tipo, que dio lugar a la primera ley de monumentos arqueológicos, muy antigua y pionera en el mundo. Finalmente, yo creo que el tema que nos ocupa tiene mucho que ver con el asunto de reconocer al otro. Yo creo que el tema que tenemos que cultivar es, y por eso la idea de culturas y patrimonio, es que es en la pluralidad donde debemos reconocer un valor que nos puede hacer avanzar no solo hacia la paz, sino a la fraternización entre las distintas perspectivas sobre el mundo y sobre el existir. Yo creo que por ahí tenemos que trabajar, y claro, pues en el caso de México tenemos una tarea cultural inmensa. No sé si hay alguna otra participación por aquí. Si no, pues les agradecemos mucho a todos los asistentes, a Pedro Luis Echeverría, a Eric Tardif, a Ana Shapiro, a Luis Herrera Lazo, y bueno, pues a Pancho López, que es de casa. Su presencia les reitera un saludo. Nuestra directora Tere Franco, muy angustiada de que no pudo estar ahora con ustedes, pero bueno, seguimos en el mismo objetivo, seguimos en el mismo propósito, y mil gracias a todos ustedes también.